Bienvenidos y bienvenidas a Estudio Kirby. Hoy hablaremos sobre los orígenes de algunos personajes de Marvel, no tan conocidos, quienes tendrán sus propias películas próximas a estrenar, para que no te pierdas ninguna sorpresa en el cine sobre los orígenes de estos héroes. Black Widow. Natalia Alianovna Romanova, alias Natasha Romanoff, creada por el legendario Stan Lee y el artista Don Heck. Su primera aparición fue en Tales of Suspense número 52, abril de 1964. Black Widow fue introducida como una espía rusa enemiga de Iron Man. Luego cambió de bando, se fue a Estados Unidos y se convirtió en una importante agente de SHIELD, una de las organizaciones de seguridad más importantes en el universo de Marvel, cuyo nombre significa Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. Y sí, muchas personas les dicen que necesitan otro nombre. Después de trabajar para SHIELD, Black Widow se convertiría en miembro oficial de los Vengadores. Natasha era descendiente de una familia noble en Rusia. Cuando era niña, sus padres murieron en un incendio, así que Iván Petrovich la tomó y la crió. Después fue secuestrada por Hydra, una organización terrorista, quienes la convirtieron en una asesina gracias a que Natasha probó tener gran inteligencia y grandes aptitudes físicas. Allá fue rescatada por Iván Petrovich, que juntó fuerzas con el Capitán América y Wolverine. Fue vuelta a Rusia y ya con sus habilidades como luchadora por excelencia, gran inteligencia, perfecto manejo de diferentes armas, agilidad, gimnasia y además siendo políglota, se unió a la KGB, quienes le dieron la identidad de Black Widow. Fue mandada a asesinar a un colega de Iron Man, quien impidió sus planes en repetidas ocasiones. Luego se volvió muy unida al entonces villano Ojo de Halcón, consiguiendo con éxito varias misiones hasta que él se cambió de bando y se unió a los Vengadores. Natasha se uniría a algunos villanos, pero después de un tiempo también ayudaría a los Vengadores enfrentando algunas amenazas, pero no uniéndoseles. Primero se unió a SHIELD, dirigida por Nick Fury, quien también ha tenido sus apariciones en las películas interpretado por Samuel L. Jackson, y en una de sus misiones fue capturada en China, donde le lavaron el cerebro y la mandaron a luchar contra los Vengadores, pero Ojo de Halcón le ayudaría a recobrar sus memorias e identidad. Peleó sola en muchas ocasiones contra bandas criminales, pero también hizo equipos con héroes como las Liberadoras, Shang-Chi, los Campeones, Daredevil, algunos X-Men y los Vengadores en repetidas ocasiones, hasta por fin convertirse en una miembro oficial e incluso en la líder del equipo. En el cine es interpretada por Scarlett Johansson. Ha tenido repetidas apariciones, en total 8 películas del universo cinematográfico de Marvel, siendo miembro fundador de estos Vengadores y una pieza esencial en la lucha contra distintos enemigos. Tiene su propia película próxima a estrenar, que de hecho hace muchos meses está terminada, pero ha tenido que ser retrasada en varias ocasiones. Aún tiene una fecha de estreno incierta, pero sabemos que se explorará su pasado, sus orígenes y cómo llegó a ser una vengadora. The Eternals. Los Eternos son una raza de superhumanos de Marvel. Son como una rama separada del proceso evolutivo que creó la vida inteligente en la Tierra. Son seres poderosos por la energía cósmica que recorre sus cuerpos, haciéndolos casi inmortales. Tienen poder de regeneración aumentada, super fuerza y super resistencia que les da invulnerabilidad. Esto también hace que puedan vivir muchos años porque envejecen muy lento. A pesar de todo eso, hay muy pocos Eternos. Fueron creados por Jack Kirby e hicieron su primera aparición en Los Eternos número 1 en julio de 1976. Pero, ¿de dónde salieron? Cuando el universo era joven y la vida humana en la Tierra estaba empezando, a este planeta llegaron los Celestiales, seres gigantes de gran poder cósmico, tal vez más antiguos que el mismo universo, tomados como dioses y posibles creadores de este universo. Los celestiales experimentaron con la naciente raza humana de ese entonces, para explorar su adaptabilidad. En todos aceleraron la evolución, en algunos más que en otros. Estos fueron los Eternos, a quienes les concedieron el poder de manejar energía cósmica. Los menos evolucionados eran los humanos y los desviados, aunque los desviados un poco más que los humanos. Estos últimos fueron mezclados con diferentes genes, haciéndolos parecer una especie de monstruos inteligentes. Los desviados, al ser más evolucionados, crearon un imperio cruel que controlaría a los humanos, pero los Eternos no permitirían esto, así que se enfrentaron contra ellos para liberar a los humanos. Los Eternos luego se dividieron en dos bandos, el de Cronos, que quería cuidar el mundo desde las sombras,
y el bando de Uranus, que quería controlar el Nuevo Mundo. La guerra entre estos dos bandos le dio la victoria a Cronos, quien exilió a su hermano y a sus seguidores de la Tierra. Llegaron al planeta Urano, donde se quedaron algunos eternos mientras que otros querían volver a la Tierra. De camino fueron atacados por los Kree, un imperio de alienígenas. Los eternos que sobrevivieron al ataque terminaron en Titán, la luna más grande de Saturno, donde se establecieron permanentemente y donde nació el poderoso Thanos, hijo de los eternos Alars y Suizan. Los Eternos que se quedaron en la Tierra tuvieron más guerras contra los desviantes, pero luego se fueron a explorar el espacio. Sin embargo, un pequeño grupo de estos se quedó para cuidar la Tierra desde las sombras, a veces interviniendo contra amenazas y ayudando a héroes como Iron Man, los Vengadores, Thor y los Nuevos Defensores. Algunos de los Eternos que se quedaron en la Tierra son Icaris, quien será interpretado en la película por Richard Madden, Thena, a quien interpretará Angelina Jolie, Cersei, interpretada por Gemma Chan, entre otros. La película de Eternas está ya terminada. Iba a ser estrenada en noviembre del 2020, pero tuvieron que retrasarla hasta 2021. Mientras tanto, aquí conociste algo de su historia para que no llegues perdido o perdida al cine. Shang-Chi, nombre que significa crecimiento del espíritu, llamado también maestro del Kung Fu. Fue creado por el escritor Steve Englehart y el artista Jim Starlin. Shang-Chi tiene habilidades extraordinarias en las artes marciales y es un maestro de Wushu, que es una combinación de distintas artes de combate chinas. Es un experto en el combate tanto con solo las manos como con armas, incluyendo nunchakus y espada de doble filo. Más tarde, al unirse a los Vengadores, gana el poder de crear innumerables duplicados de sí mismo. Tuvo su primera aparición en Special Marvel Edition número 15, en diciembre de 1973. Shang-Chi nació en Hunan, provincia de la República Popular de China. Es hijo de Fu Manchu, maestro y villano proveniente de este país, quien tiene un profundo odio por la raza blanca y Occidente, por lo que busca conquistar ese lado del mundo y dirigirlo. Shang-Chi desde muy pequeño fue entrenado por su padre y otros maestros para convertirse en el mejor guerrero posible, convirtiéndolo a la vez en un arma viviente, llevando su fuerza y resistencia a límites superhumanos. Todo esto gracias al control de su chi, con el que pudo derrotar a personajes que sí tenían poderes sobrenaturales. Al ser adulto, fue enviado a asesinar al Dr. Petrie, quien era enemigo de Fu Manchu y había frustrado sus planes en diferentes ocasiones. Shang-Chi cumplió con su objetivo, pero se encontró con su madre, quien junto con Sir Dennis Nayland Smith, quien era espía británico, le mostraron la verdad sobre todo lo que había causado Fu Manchu. Masacró y eliminó pueblos enteros solo por odio. Así que entendió quién era el verdadero villano. Se rebeló contra su padre y formó un pequeño grupo de espías con el que frustraba los planes de su padre. Al final, Fu Manchu murió y con esto Shang-Chi dio su misión por terminada, así que se retiró a vivir una vida tranquila como pescador en una pequeña aldea de China. Tuvo repetidas apariciones en las que se encontró con otros héroes como Iron Fist, Moon Knight, Wolverine, Dominó, las Hijas del Dragón, Black Widow, los Vengadores y hasta Spider-Man, al que entrenó en artes marciales. En el cine será interpretado por Simu Liu. Su película está programada para ser estrenada en el 2021, siendo parte del universo cinematográfico de Marvel y posiblemente se convierta en un miembro oficial de los Vengadores. La película será llamada Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Estos 10 anillos hacen referencia al villano el mandarín, al cual ya vimos en Iron Man 3, quien posee 10 anillos mágicos que lo dotan de gran poder. La poderosa Thor. Jane Foster, creada por Stan Lee y Jack Kirby, apareció por primera vez en Journey into Mystery número 84, en septiembre de 1962. Durante muchos años, Jane Foster fue enfermera antes de convertirse en una doctora, aunque en las adaptaciones cinematográficas es una astrónoma. En 2014, en los cómics, se reveló que Jane es considerada digna de levantar el martillo de Thor, Mjolnir, cuando él ya no era capaz. Adoptó el nombre de Thor, la diosa del trueno, y se unió a los Vengadores. Esa historia termina con el personaje sacrificando su vida para derrotar a un adversario peligroso, y la vuelta del manto de Thor a su portador original. Jane Foster era una enfermera normal cuando conoció a Thor. Lo acompañó en diversas aventuras e incluso por momentos era dotada de habilidades especiales que Odín, rey del mundo de Asgard y padre de Thor, le concedía para ayudar a Thor y a los asgardianos. Sin embargo, Jane no se sentía a gusto con esta vida, así que se alejó de Thor y siguió con su vida normal,
convirtiéndose en una gran doctora. Años después, el vigilante, quien era encargado de vigilar y ver todo lo que pasaba en la Tierra, fue asesinado y sus ojos, que todo lo habían visto, fueron robados de su cráneo. Se descubrió que un viejo Nick Fury, quien fue director de SHIELD y aliado de los Vengadores, fue el responsable de esto, ya que quería todos los secretos del mundo. Con unas simples palabras logró que Thor dejara de ser digno de levantar a Mjolnir. Este martillo quedó en la luna y aparentemente nadie era digno de él, así que fue abandonado ahí. Tiempo después, durante una batalla de los Vengadores que parecía perdida, apareció la poderosa Thor, cuya identidad no fue revelada durante mucho tiempo, pero esta mujer había sido capaz de levantar a Mjolnir y poseer los poderes de Thor. Después de algunas misiones se reveló que esta Thor era Jane Foster. Jane había contraído cáncer de pecho y estaba en una dura lucha contra esa enfermedad. Había rechazado toda ayuda de Thor porque quería superarlo por su cuenta con tratamientos de la Tierra. Ella escuchó el llamado de Mjolnir, así que le pidió ayuda a Heimdall, guerrero asgardiano, para llegar a la luna y levantar el martillo. Se volvió miembro de los Vengadores y los ayudó en muchas luchas para proteger la Tierra y Asgard, pero cada que usaba el poder de Diosa del Trueno, la quimioterapia se anulaba, permitiendo que el cáncer se esparciera en su cuerpo, aproximándola cada vez más a la muerte. Sus amigos lograron convencerla de dejar el manto de Thor para no morir, y así lo hizo, pero en una lucha que parecía casi perdida, volvió a levantar el martillo de Thor y acabar con una amenaza demasiado grande. Después de ganar la batalla, murió en su forma humana en los brazos de Thor, quien le suplicó a Odín que le salvara la vida, y así lo hizo, pero dejando de ser la poderosa Thor. Sin embargo, adquirió un brazalete mágico que le daba el poder de las Valquirias, guerreras asgardianas legendarias. Con este poder podía seguir defendiendo la Tierra y Asgard cuando fuera necesario. En el universo cinematográfico de Marvel, Jane Foster es interpretada por Natalie Portman, quien ha hecho apariciones en 3 películas. Se confirmó que para la cuarta película de Thor, planeada estrenarse en 2022, Jane Foster volverá y tomará el manto de la poderosa Thor. Gracias por llegar al final de este podcast. Espero que hayas disfrutado aprender sobre estos personajes de Marvel. Coméntame cuál de estos héroes te gustó más y cuál película esperas con más ansias. Aquí les habló David, un poco enfermo, pero emocionado de presentarles a estos personajes de Marvel. Espero que estén bien y sigan disfrutando del contenido de Estudio Kirby.